En los textos del Siglo de Oro es muy frecuente encontrar cosas como tenello por el esperado tenerlo. Y de hecho también, aunque menos frecuente, este tenello puede proceder también de tenedlo, imperativo plural. Entonces, las cuestiones principales que vamos a plantear en este vídeo es, primero, ¿qué sonido representa la secuencia elle? Y también, ¿cómo lo sabemos? Si, lógicamente, no hay grabaciones de los siglos XVI y XVII. Empezamos con la primera pregunta y, simple y llanamente, esta elle representa la aproximante lateral palatal, de forma más exacta, elle, no elle, como digo yo que soy yeísta. Por tanto, aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta. Lo que yo he pronunciado antes como tenello, propiamente sería tenello. Y ahora, una de las cuestiones que podemos plantearnos lícitamente es si esta elle no podría estar representando realmente una L larga o geminada. Como decía, esta es una cuestión lícita. A muchos hispanohablantes ese nos puede parecer el resultado más lógico, pues efectivamente en muchas variedades del español, formas como tenerlo asimilan la secuencia RL en una L geminada, por lo que tenerlo se pronuncia como tenello. Bueno, ya digo que no. Entonces, ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que elle representa elle, la aproximante lateral palatal? Y yo la verdad es que no sé si habrá testimonios de gramáticos de la época a este respecto, que en cualquier caso no son demasiado de fiar, pero sí que hay datos mucho más fiables absolutamente, básicamente las rimas de la poesía en consonante. El razonamiento se explica casi solo, así que vamos a ver directamente un ejemplo de un texto que he estado trabajando recientemente, entonces por eso pongo este ejemplo, pero a poco que leamos un poco de poesía del Siglo de Oro, hay muchísimos ejemplos más como este. Entonces aquí tenemos dos tercetos de la traducción de Diego Mexía, de los siglos XVI y XVII, entonces Siglo de Oro, de la Heroída de Ovidio, que le envía Hipodamía a Aquiles. Estos son tercetos encadenados, por lo que aquí tenemos que los versos segundo, cuarto y sexto riman entre sí en consonante. Entonces, a estos añadió de su tesoro el más amado rey de sus vasallos, con larga mano 10 talentos de oro. También te presentó 12 caballos, vencedores en valle, en llano, en sierra, sin serles necesario gobernallos. Entonces vemos que esta última forma equivale al actual gobernarlos, pero rima con vasallos y caballos. Y de ahí vemos claramente que si tiene que rimar con vasallos y caballos, eso es porque se pronuncia gobernallos. Y para terminar vamos a hablar un poquito de la cronología de este fenómeno, la palatalización del infinitivo con pronombre enclítico. Y ya hemos dicho que estas formas son muy frecuentes en el Siglo de Oro, pero ya debían de llevar siglos en la lengua. De hecho, eso es lo que debe estar detrás de este aoralo, que es lo que leemos en principio aquí, del auto de los Reyes Magos alrededor de 1180. Entonces dice, ire o que fure aorallo es decir, algo así como sea lo que fuere, he de adorarlo. Y luego aparece inequívocamente y de forma frecuente en textos del siglo XIII, XIV, etc., como por ejemplo en la Historia de España de Alfonso X entre los años 1270 y 1274. Enriqueciesen los omnes con el que tenello encerrado. Entonces este fenómeno está como mínimo desde el siglo XII, dura toda la Edad Media y dice Ariza en su manual que esto fue muy intenso todavía en el siglo XVI y dice literalmente y llega al siglo XVII en la poesía, es decir, entiendo yo aquí que ya en el siglo XVII esto se habría perdido de la lengua real, pero que se conservaba en la poesía cuando hiciera falta, por ejemplo, para la rima.